Bienvenidas y bienvenidos a Mente y Aprendizaje. Hoy vamos a meternos con un tema que está en todas partes, ¿no? Generando mucho entusiasmo, pero también bastantes nervios. La inteligencia artificial y su lugar en el mundo de la educación. Es que es un tema que ya no se puede evitar. Y lo interesante es que las conversaciones que abre tocan fibras muy profundas. El futuro del trabajo, ¿qué es aprender? ¿Hasta qué significa ser humano en este nuevo mundo? Totalmente. Y para navegar estas aguas tenemos un análisis que me pareció fantástico. Es una reflexión de un experto en educación dominicano, Francisco Gustavo Estrella Félix. Y él propone una idea central que, la verdad, me pareció brillante para empezar la charla. A ver, ¿cuál es esa idea? Que toda esta ansiedad que sentimos hoy frente a la IA, bueno, no es nueva. Para nada. De hecho, es un eco casi perfecto de lo que se vivió a finales de los 80s con la llegada de las primeras computadoras portátiles. Me encanta esa perspectiva. Nos invita a mirar un poco para atrás para entender lo que tenemos enfrente. Es que siempre pensamos que lo que vivimos es único, ¿no? Como si no hubiera pasado antes. Y la historia casi siempre te demuestra lo contrario. Te da como un mapa. Exacto. Así que esa es nuestra misión en esta charla. Usar ese mapa histórico. Vamos a desempacar un poco la ansiedad que generaron las laptops en su momento, ver cómo resuena con los miedos de ahora sobre la IA y bueno, ver qué camino podemos seguir, sobre todo para la educación en América Latina. ¿Te parece si viajamos a esa época? Claro que sí. Finales de los 80s. Yo me acuerdo perfecto la primera vez que vi una de esas laptops como la Compaq SLT 286 que menciona el autor. Eran pesadísimas, parecían maletines, pero la idea de tener esa potencia fuera de una oficina era revolucionaria. Es que rompía con todo, ¿no? El artículo dice que fue un golpe a esa gestión centralizada de la información que dominó por décadas. Pero lo más curioso es cómo fue recibida. Fue un éxito inmediato. ¿Qué va? Para nada. Y eso es lo fascinante que destaca el autor. Los gigantes de la industria, IBM, los que controlaban todo, la subestimaron por completo. No le veían potenciar más allá de un nicho muy específico. Pero bueno, la tecnología tenía otros planes. Hay un dato en el texto que me dejó pensando. Dice que para el año 2000, una laptop normalita, común y corriente, tenía más capacidad de procesamiento que todas las computadoras de la misión Apolo que llevaron al hombre a la Luna. ¿Cómo es posible un salto tan descomunal? Es la ley de Moore en acción, básicamente. Esa idea de que la capacidad se duplicaba cada muy poco tiempo. Pero más allá de lo técnico, ese dato lo que te muestra es la velocidad. La velocidad a la que algo disruptivo pasa de ser una curiosidad a superar lo que antes era el pináculo del logro humano. De repente, cosas súper complejas se volvían triviales. El autor da un ejemplo muy gráfico. Menciona que cálculos para, no sé, rebotar una señal en un satélite, que antes le tomaban horas a un equipo de ingenieros, de pronto se podían hacer en segundos con una simple hoja de Excel en una de estas laptops. Exacto. Y cuando la gente ve algo así, que como dice el texto, había que verlo para creerlo, la reacción es doble. Por un lado, asombro. Y por el otro, un miedo profundo. Y de esos miedos es que parte toda la analogía. Claro, porque si una máquina hace en segundos lo que a un experto le tomaba horas, la primera pregunta es inevitable. ¿Y ahora qué pasa con mi trabajo? Supongo que ese fue el primer gran temor. Sin duda, el temor al reemplazo laboral fue inmediato. El artículo lo describe muy bien. Se pensaba que profesiones enteras, secretarias, mecanógrafos, archivistas, estaban condenadas a desaparecer. La idea de que la máquina iba a robar empleos se instaló con muchísima fuerza. Y además del miedo laboral, el texto habla de otra barrera, como de desconfianza. Menciona términos como MS2 o RAM. Hoy nos suenan a prehistoria, pero en ese momento... Era arameo antiguo, totalmente. Yo recuerdo intentar entender qué era el autoexec.bat. Sentías que necesitabas ser ingeniero solo para aprender la máquina. Ese lenguaje técnico creaba una sensación de exclusión, y con eso, el miedo a depender de aparatos que no entendías. Si algo salía mal, estabas a merced de un técnico. Perdías el control. Y por supuesto, todo esto llega al aula. ¿Cómo impactó esta tecnología en la educación de la época? ¿Cuáles eran los debates? Eran debates muy parecidos a los de hoy.
El artículo lo señala. Las preguntas eran, ¿las computadoras van a atrofiar la memoria de los estudiantes? Si ya no necesitan memorizar datos, perderán esa capacidad. ¿Se olvidarán de cómo escribir a mano? ¿Se volverán pensadores perezosos? El concepto del estudiante dependiente de la tecnología nació ahí. Es increíble, son las mismas conversaciones. Y a todo esto hay que sumarle una capa que es crucial para nuestra región, la desigualdad. En un contexto como República Dominicana o cualquier país de América Latina en los 80, ¿quién tenía acceso a estas máquinas? Casi nadie. Ese es el cuarto pilar del miedo que identifica el autor, la brecha digital. El acceso era un lujo absoluto. El texto es muy claro. Solo algunos colegios privados, de élite, podían tener laboratorios de computación. Y esto generó una alarma inmediata. La tecnología, en lugar de igualar, estaba naciendo como un nuevo y poderoso motor de desigualdad. Es un mapa clarísimo. Reemplazo laboral, desconfianza, miedo al impacto cognitivo y la brecha de desigualdad. Y la tesis del autor es que este mismo mapa de 4 puntos nos sirve para navegar la ansiedad por la IA hoy en día. Exactamente. Es como si la historia nos hubiera dado el guión y ahora estuviéramos viendo una nueva versión de la misma obra, con actores más potentes, pero con el mismo conflicto de fondo. A ver, vayamos punto por punto. Si hablamos de reemplazo laboral, ¿cómo se compara el miedo de entonces con el de ahora? La diferencia es de escala y de alcance. En los 80 el miedo se concentraba en tareas, digamos, repetitivas. Administrativas. Hoy, la IA generativa compite en terrenos que considerábamos exclusivamente humanos. La creatividad, el análisis, la programación. Ya no hablamos de mecanógrafos, hablamos de redactores, diseñadores, programadores. La amenaza se siente más existencial. Y en cuanto a la desconfianza, pasamos del MS2 a las redes neuronales profundas. El nombre ya de por sí intimida más. Y lo es. Es que la desconfianza de hoy es más sutil. El problema con las redes neuronales no es solo que el lenguaje sea complejo, es su opacidad. A menudo funcionan como una caja negra. Es como hablar con alguien súper inteligente que siempre te da la respuesta correcta, pero se niega a explicarte cómo llegó a ella. No sabes qué datos prioriza o por qué. Y eso abre una puerta a problemas gigantes, ¿no? Enormes. ¿Cómo toma decisiones un algoritmo que te aprueba o rechaza un crédito? ¿Quién lo entrenó? Puede tener sesgos de género o de raza sin que nos demos cuenta. Esa falta de transparencia alimenta un escepticismo muy justificado, mucho más complejo que no saber un comando de 2. Pasemos a la educación. El debate del estudiante dependiente se ha intensificado de una forma exponencial. Exponencial. Herramientas como ChatGPT te pueden escribir un ensayo coherente, resolver un problema de cálculo. La pregunta ya no es si el estudiante va a dejar de memorizar fechas. La pregunta ahora es, ¿estamos formando pensadores críticos o estamos entrenando a gente que es muy hábil en darle las instrucciones correctas a una máquina para que piense por ellos? Y finalmente, la brecha digital. Mencionaste que en los 80 era sobre el acceso a una máquina. ¿Qué significa esta brecha digital 2.0 de la que habla el texto? Significa que el abismo es potencialmente mucho más grande. La brecha 1.0 era el acceso al hardware. La 2.0 es más compleja. Incluye el acceso, sí, pero también la capacidad de usar estas herramientas de forma crítica, de forma ética. Como advierte el autor, si la implementación de la IA en las escuelas no se hace con una estrategia nacional sólida, corremos el riesgo de que la educación pública se quede atrás, pero muy atrás. La desigualdad podría volverse abismal. Y en el centro de todo esto, tanto antes como ahora, está la figura del docente. El artículo plantea que siempre surge la misma pregunta. ¿Está amenazado el rol del profesor? Es la pregunta del millón, ¿no? Antes era, ¿para qué enseñar geografía si lo pueden buscar en la enciclopedia? Ahora es, ¿qué valor agrego si la IA puede generar un plan de clase, crear ejercicios y corregir los ensayos de mis alumnos? El dilema es más profundo. El texto introduce un concepto que me parece clave, la necesidad de formar docentes que actúen como un mediador crítico. ¿Qué significa eso exactamente? Es una idea muy potente. Ser un mediador crítico va mucho más allá de enseñar a usar un programa. Significa ser el guía humano que se interpone entre la tecnología y el estudiante para que el aprendizaje sea significativo. Es el docente que enseña a cuestionar los resultados de la IA, a identificar posibles sesgos, a debatir sobre el uso ético de estas herramientas.
O sea, no es alguien que prohíbe, sino que dota de criterio. Precisamente. Es la persona que garantiza que la tecnología sirva a la pedagogía y no al revés. Y el texto hace una llamada muy directa a las autoridades. El foco no debe estar en comprar software, sino en formar a los docentes para que puedan cumplir este rol. Y este llamado a la formación choca con los miedos reales que tienen los docentes. El artículo cita estudios de la OEI y la UNAM que detallan estas preocupaciones en Latinoamérica. Sí, y son temores muy comprensibles. El primero es la deshumanización del proceso. El miedo a que la tecnología erosione ese vínculo humano que es la base del aprendizaje. Luego, el temor a perder el control pedagógico, a que las plataformas impongan un currículum estandarizado, enlatado. Y por supuesto, el miedo latente al desplazamiento laboral. Entonces, con todo este panorama, que es complejo y está lleno de ansiedades legítimas, ¿cuál es el mensaje final del autor? ¿Deberíamos, tener miedo? Con lo contrario. Y aquí es donde el paralelo histórico se vuelve tan útil. El autor concluye que la historia nos enseña que estas tecnologías no destruyen, sino que transforman. Los procesadores de texto no eliminaron la necesidad de escribir, la transformaron. La clave no es la resistencia, sino la adaptación inteligente. Regular, comprender y guiar el proceso. Para reforzar esa idea, el texto comparte las posturas de varios organismos internacionales que lo ven más como una oportunidad. Exacto. La UNESCO, por ejemplo, ve a la IA como una herramienta poderosa para lograr una educación de calidad para todos. Pero, eso sí, con un sí condicional enorme. Sí se usa dentro de marcos éticos. La OEI y la Fundación Pro Futuro también van en esa línea, ¿no? Sí, ellos recalcan algo fundamental. La IA no debe reemplazar al docente, sino potenciarlo. Que sea una herramienta para reducir desigualdades, no para ampliarlas. Incluso Antonio Guterres, de la ONU, señaló que la IA podría ayudar a identificar y llegar a esos millones de niños que lamentablemente siguen fuera del sistema escolar. Son visiones muy optimistas. Pero, ¿cómo pasamos de las buenas intenciones a la realidad del aula? El artículo termina con recomendaciones muy concretas para los líderes educativos. Si tuvieras que destacar una o dos, las más urgentes, ¿cuáles serían? Es una gran pregunta. Creo que la más crucial es la primera. Preservar el liderazgo pedagógico del docente. Esto significa que cualquier decisión sobre implementar IA debe empezar con una pregunta pedagógica, no tecnológica. No es ¿qué hace este software?, sino ¿qué problema de aprendizaje tengo y cómo podría esto ayudarme? Poner la pedagogía primero tiene todo el sentido. ¿Y la segunda? Estaría muy ligada, formar equipos docentes con criterio ético. No sirve de nada comprar licencias si los profesores no tienen el tiempo y el espacio para debatir, experimentar y formarse. Construir una cultura de uso crítico es más importante que la propia tecnología. Entonces, para ir cerrando, el análisis de Francisco Gustavo Estrella Félix nos deja con una idea muy potente. La llegada de la IA no es un cataclismo sin precedentes, es más bien el nuevo capítulo de una historia que ya conocemos. Exacto. Las ansiedades son válidas, son las de siempre, pero la oportunidad también es real. El desafío ya no es técnico, ya no es si la tecnología va a llegar, ya está aquí. El desafío es cómo la integramos de una manera que refuerce lo más valioso de la experiencia humana, el pensamiento crítico, la creatividad, la equidad. La discusión, en el fondo, no es sobre tecnología, es sobre humanidad. Me quedo con esa idea. Y con esto queremos dejar una pregunta final para la reflexión. Si la tecnología es solo una herramienta, ¿qué habilidad humana, fundamental, esa que ninguna IA puede replicar, creen que es la más importante fortalecer en las aulas de hoy? Invitamos a quienes nos escuchan a suscribirse a este canal y hacer clic en la campanita para no perderse nuevas reflexiones. Hasta la próxima.